Es domingo, 2 de julio de 1944. El mítico Ebbets Field está lleno a reventar. Más de 14,000 fanáticos ocupan las gradas, expectantes. Desde la lomita lanza a un hombre que ya es leyenda. Historia pura. Hablamos de Satchel Paige. Para muchos, uno de los mejores lanzadores que haya pisado un diamante. Ese día Paige estaba intratable. Su recta silbaba. Su control era quirúrgico. Uno tras otro, los bateadores regresaban al banco desarmados. Ya Paige sumaba 15 ponches y tenía a los cubanos de Nueva York completamente maniatados. Pero el béisbol es, a veces, irónico, cruel. Su equipo no le daba el respaldo ofensivo y el partido se estiró. La pizarra marcaba 2-2 y el juego se fue extra inning. Y así llegaron a la entrada número 11. El ambiente era eléctrico. Cada lanzamiento pesaba como los pasos de un gigante que sin embargo se iba cansando. Y entonces ocurrió lo inesperado. Un jovencito dominicano, oriundo de Santiago de los Caballeros, caminó hacia el plato para enfrentar al temido rey de las ligas negras. Su nombre, Horacio el Conejo Martínez. Al día siguiente, un periódico resumiría lo que aconteció en ese partido con una frase simple pero reveladora. Paige se debilitó. Y es que después de 11 entradas de puro fuego, finalmente apareció una grieta. Silvio Scantlebury abrió la tanda con un doblete. Luego Linares recibió boleto. La amenaza estaba montada. Y en el plato apareció, como dije, el Conejo Martínez. No era un hombre de fuerza, no vivía del jonrón, su juego era otro. Astucia, defensa impecable, contacto y mucha velocidad. Por algo los fanáticos le decían The Rabbit. Paige miró al receptor, se preparó, lanzó. Y con la frialdad de un cirujano, Martínez conectó un hit de oro. Un roletazo que se coló por el terreno y trajo al plato la carrera decisiva. Los cubanos ganaron 3-2. El estadio se vino abajo. Ese día, Satchel Paige, el lanzador que decía que podía subir a la loma todos los días del calendario, terminó cargando con la derrota. Todo ello gracias al madero oportuno del ágil campocorto dominicano, el Conejo. Y cabe preguntarse lo siguiente: ¿por qué, si Horacio Martínez era tan bueno, el mundo se ha olvidado de él? ¿Y cómo este hombre terminó siendo el responsable de que Felipe Rojas Salou, Manny Mota y Juan Marichal, entre muchos otros más, llegaran a la MLB? Eso lo contaremos en este trabajo, ya que muchos conocen al Horacio de las Ligas Negras, pero pocos saben sobre el joven que era dueño absoluto de las paradas cortas en su país natal. No se confundan, ese imparable contra Satchel Paige en Nueva York no fue una casualidad del destino. Y aunque les parezca increíble, el juego defensivo de Martínez era su fuerte. Un torpedero élite, y de por sí, verlo defender el campo corto era todo un espectáculo, como lo fueron en épocas más recientes el Mago de Oz, Ozzie Smith. El Mano de Seda, Omar Vizquel. Y el siempre recordado campocorto petromacorizano, Octavio Tony Cabeza Fernández. No exageramos. Para comprender por qué todo un país se paralizaba y lo ovacionaba al verlo jugar, tenemos que retroceder el reloj. Viajemos a 1933, al corazón de la Liga Dominicana, su era romántica.
una era donde los equipos capitalinos jugaban en el hoy desaparecido estadio Gimnasio Escolar. Por entonces, Horacio Martínez militaba con los Tigres del Licey. En un partido celebrado el 15 de mayo de 1933 en el estadio Gimnasio Escolar, se enfrentaban los eternos rivales, Licey contra el Escogido. En el dogao contrario, los Leones del Escogido tenían a una fiera, el legendario toletero boricua Perucho Cepeda, el padre del Baby Bull Peruchín, un hombre que era una leyenda viviente en todo el Caribe. Pero ese 15 de mayo, el joven Horacio Martínez, el santiaguero, decidió que el protagonismo no se lo llevaría ninguna estrella extranjera. Ese día, el diamante de la capital bailaría al ritmo del conejo, pues lo que Horacio Martínez hizo esa tarde fue una clínica defensiva, una cátedra de paradas cortas. En el primer inning, con el juego apenas calentando, un rolling salvaje del Haitico Mieses buscaba el jardín izquierdo. El conejo voló con gracia, se ensució el uniforme, capturó ante el asombro de la fanaticada y lanzó un misil a primera. Out, cantó el umpire, y el público soltó el primer rugido. Cuarto inning. La presión aumentaba. El Escogido intentaba romper el cero. Otra vez la bola buscaba el hueco y otra vez las manos de seda de Martínez aparecieron de la nada, como un fantasma. Con la bola ya en el guante y desde un ángulo imposible, Martínez tiró a primera para sacar el out. Impecable. Y por último, en el clímax del quinto inning, la leyenda se asentó. Livio, uno de los peloteros más pesados del Escogido, conectó lo que la prensa llamó el rolling más difícil de la temporada. La bola llevaba fuego. La grada se puso de pie antes de que la bola llegara a la grama, pero Horacio, con una elegancia que parecía no costar esfuerzo, le llegó con una atrapada inverosímil, para así completar, según los periodistas, la jugada más espectacular del año. La fanaticada aplaudió delirante, en una ovación que aún guarda huellas en la memoria de esos rincones. Y es que en ese partido, el conejo se la pasó haciendo jugada tras jugada tras jugada, todas espectaculares. Pero en ese partido, el Rabbit no solo defendió, también castigó con otros aspectos de su juego. Tomó su madero y conectó una línea sólida a jardín izquierdo, pero no se quedó ahí, sino que desafió al lanzador, pues salió como un rayo hacia la segunda base, robándosela en las barbas del receptor. Más adelante, pasó a tercera con un corrido de bases agresivo y terminó anotando en un pis y corre tras un fly corto, tal vez muy corto para otro corredor. Pero él era Horacio el Conejo Martínez, conocido por su velocidad, y fue así como fabricó la carrera del triunfo de ese partido. En ese partido, Horacio el Conejo Martínez dio una exhibición de béisbol total. Mostró su inteligencia, su guante, alcance, velocidad y un hambre de victoria que se sentía en la última fila del estadio. Demostró ser un ganador. Al final del juego, la crónica fue unánime. No se hablaba de los esfuerzos, no se hablaba del marcador, se hablaba de él, de Horacio Martínez. La prensa lo llamó el más perfecto defensor del campo corto que ha pisado los diamantes criollos. Un año más tarde, en enero de 1934, la República Dominicana se paralizó con la llegada de un trabuco de Venezuela, un equipo de ensueño que se había convertido en el terror de todo el Caribe. El Concordia, una legendaria novena que incluía, entre otros, al cubano Martín Dihigo, el maestro, que como Otani era un lanzador de primer orden y un bateador temido. También al legendario Gamo dominicano, nuestro Tetelo Vargas, defendiendo el jardín central, y al gran Luis Aparicio Padre, defendiendo el campo corto. Era, básicamente, enfrentarse a un Dream Team.
pero en el dugout del Licey había un hombre que no se sentía intimidado, Horacio Martínez, y estaba listo para su cita con la historia. El juego fue una guerra de picheo y defensa. El Concordia apretaba, pero Horacio era una muralla hacia el centro del diamante. En ese partido, no obstante, donde el conejo realmente brilló fue con el Madero. En un juego donde los hits valían oro, Horacio conectó 2 incogibles. Uno de ellos fue un tri-bagger, un triple auténtico, y en el mismo primer inning puso a Martín Dihigo contra las cuerdas desde el arranque. De hecho, Horacio Martínez fue quien anotó la única carrera de su club, los Tigres del Licey. En un equipo que fue maniatado por el picheo venezolano, el único que pudo cruzar el plato fue el Conejo. Ese rendimiento en la Liga Dominicana y el resto del Caribe fue el sello de exportación. Ya no había dudas. Horacio Martínez era demasiado grande, un pelotero de lujo, por lo que el legendario propietario de los Cubanos de Nueva York, Alex Pompex, se lo llevó para jugar en los Estados Unidos. Y es que el Rabby fildeaba con guante de seda y corría como si el viento lo empujara. Y fue así que el Conejo inició su histórica carrera en el misticismo de las ligas negras. En 1935, el roster de los All-Stars Cubans incluían puras estrellas. Imaginen ese vestidor: Lázaro Salazar dando órdenes, Luis Tiant padre preparando su brazo de fogueo, el legendario Martín Dihigo intimidando con su sola presencia, y los bates de Alejandro Oms y el dominicano Mariscal La Antigua listos para tronar. Y en medio de todas esas luminarias, un joven delgado de Santiago de los Caballeros, Horacio Martínez. Durante sus primeros 2 años en las ligas negras con los New York Cubans, The Rabbit puso números ofensivos modestos. Estaba aprendiendo el negocio, adaptándose a un picheo distinto. Pero Horacio no estaba allí solo para llenar el roster, él estaba allí para hacer historia. En septiembre de 1935, el estadio Dyckman Oval de Nueva York estaba lleno a reventar, con 10,000 fanáticos. La razón: el mismísimo Babe Ruth, el gran bambino, el hombre que prácticamente popularizó el cuadrangular, estaba allí con sus All-Stars para enfrentarse a los cubanos. Era David contra Goliat, era el orgullo negro contra la leyenda blanca, y en el escenario, frente al ícono más grande del deporte mundial, nuestro Horacio Martínez. En ese partido, el Conejo dejó de ser novato y se convirtió en un gigante. Solo miren el box score: batió de 3-1 con una carrera anotada. O sea, que Horacio Martínez no se achicó. Le conectó un imparable a las estrellas que Babe Ruth había traído. Y el Conejo, además, anotó una carrera. Pero ojo, que su grandeza ese día no fue solo con el bate. Horacio jugó el béisbol pequeño a la perfección, ejecutando un toque de sacrificio clave para mover a los corredores. Y en la defensa, esa defensa legendaria del Conejo también se la lució. Junto a Santaella y Thomas, Horacio Martínez realizó un doble play de leyenda para frenar un rally del equipo de Babe Ruth. Impresionante. Pero después de la temporada de 1936, Horacio continuó jugando en América Latina y no regresó a las ligas negras hasta 1940, y allí se convirtió en el mejor torpedero defensivo de toda la liga. En ese mismo 1940, tras su participación en el Juego de Estrellas, celebrado en Chicago, la prensa especializada estadounidense emitió un juicio definitivo sobre la calidad de Horacio Martínez. El reporte fue categórico y calificó al dominicano como, y cito, uno de los más grandes defensores del campo corto en la historia del béisbol. Así como lo oyen. Sin embargo, ese documento también registra la realidad social de aquella época. Según el periodista Sam Brown, el nivel de juego de Martínez era indiscutiblemente de grandes ligas, señalando textualmente que su color
era lo único que lo mantenía alejado de las mayores. Posteriormente, como sabemos, Horacio Martínez estuvo a punto de romper la barrera de color en la MLB, mucho antes que Jackie Robinson. Pero esa es una historia de gloria, racismo y redención que veremos en otro trabajo. Si quieres saber cómo el conejo se convirtió en leyenda en los Estados Unidos y cómo terminó siendo el mentor de Felipe Rojas Salou, Manuel Mota y Juan Marichal, suscríbete a Rubén Deportes ahora y activa la campanita, pues no querrás perderte lo que viene. Gracias contertulios por sintonizar, y si les gustó esta historia, por favor, compartan el video con amigos y familiares. Todo ello, como saben, nos ayuda a crecer. ¡Hasta la próxima!